En la sección central de la viga de la figura se detecta una fisura pasante A de 10 milímetros de longitud. Determinar cuál es la máxima fuerza del par F que se puede aplicar en B para evitar la rotura inestable de la viga suponiendo un coeficiente de seguridad frente a la rotura de 2. Me dan el factor de concentración de tensiones y la tenacidad de fractura. Como me están preguntando, pidiendo que tenga un coeficiente de seguridad de 2, lo que tiene que pasar es que mi valor de K sub I tendría que ser menor o igual que mi KIC partido por ese coeficiente de seguridad. Fíjate que el coeficiente de seguridad lo tienes, KIC lo tienes, y de K sub I tienes todo menos el valor de sigma, ¿vale? Porque el tamaño de la grieta lo tienes aquí, es decir, que lo tienes todo menos el valor de sigma. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Calcular cuánto vale el valor de sigma. El valor de sigma lo vas a calcular en función de F, entonces lo que necesito que hagas es calcular cuánto valen las reacciones, o sea, resolver la viga y calcular cuánto vale la tensión justo en la grieta, ¿vale? Entonces, lo primero que te tienes que dar cuenta es que aquí F y F son dos fuerzas iguales separadas a una distancia de 0,5 metros. Es decir, siempre que tengas dos fuerzas iguales separadas a una distancia, como en este caso que tienes aquí F y tienes aquí F, es exactamente lo mismo que si tuvieras un momento que valiera F por esta distancia D que la separa. En este caso sería F por 0,5 metros, es decir, F medios de kilonewton por metro, ¿no? O newton por metro, lo que tú prefieras, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser sustituir mi par de fuerzas por el momento, calcular las reacciones, luego hacer los cortes y después de hacer los cortes hacer los diagramas y ver por fin cuánto vale la tensión justo en el punto A. Bien, una vez que ya hemos hecho el cambio, me fijo que en A tengo un apoyo fijo y en C tengo un apoyo móvil, es decir, que voy a tener un RA sub I, un RA sub X, y aquí en RC voy a tener solo un RC porque es un apoyo móvil, ¿vale? Entonces empezamos y decimos sumatorio de fuerzas en X es 0, es decir, que RAX va a tener que ser 0. Sumatorio de fuerzas en Y es 0, es decir, que RAI más RC tiene que sumar 0. Sumatorio de momentos en el punto que tú quieras. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer en el punto A. Sumatorio de momentos en A es 0. Ahí, RAI no te genera momento porque pasa por el punto. RAX también pasa por el punto y además, bueno, es 0, o sea que no te tienes que preocupar. Aquí tienes un momento que si te fijas está haciéndote girar negativo, ¿vale? Y es horario, por lo tanto sería menos F medios. Y RC, si tú pones el origen en el punto A, te está haciendo girar positivo, con el contrario a las agujas del reloj. Y la fuerza sería más RC por la distancia, que son 2 metros. Eso tiene que ser igual a 0, por lo tanto RC vale pues F partido por 4. Como RAI es igual a menos RC, porque lo vemos aquí, pues RAI es igual a menos F cuartos. Y ahora haces los cortes. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? 2 cortes. ¿Por qué? Porque si tú avanzas de izquierda a derecha, no cambia nada hasta que aparece este momento, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada y aparece al final. El hecho de que aquí aparezca una grieta te da exactamente igual para los diagramas de momentos, ¿vale? Porque los diagramas de esfuerzos todos ya hemos visto que son independientes tanto de la geometría como del material. Es decir, a mí me da exactamente lo mismo que aquí aparezca una grieta, como si cambiara el material, como si eso pasara a ser un tronco de cono, cualquier cosa. Siempre eso es independiente, ¿vale? Es decir, mi primer corte va a ser cuando X esté incluida entre 0 y 0,4. Lo que tienes ahí es simplemente el RA sub I, que hemos dicho que vale menos F cuartos. Es decir, F cuartos hacia abajo. Pintas la cortante, pintas el momento flector y te queda sumatorio de fuerzas en I es 0. Es decir, que menos F cuartos menos T es 0, o lo que es lo mismo que la T vale menos F cuartos.
Si aquí hay una distancia x, lo siguiente que haces es hacer el sumatorio de momentos en x, tiene que ser igual a 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes un momento positivo que es f cuartos por x. La cortante no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector es 0, es decir, que tu momento flector te queda que es menos f cuartos por x. Ya lo hemos visto más de una vez, pero si siempre que la función del momento flector, si la derivas, te queda justo la cortante. Siempre tiene que quedar así, o sea que no hay ningún lío. Hacemos el segundo corte, que es cuando x está entre 0,4 y 2. Lo que tengo es tu fuerza esta, que es menos f cuartos aquí. Tu momento, que es un momento negativo, que vale f medios. Tu cortante y tu momento flector. ¿Vale? Como no tengo más fuerzas, la cortante me va a quedar exactamente lo mismo, porque voy a hacer sumatorio de fuerzas en y es 0, lo mismo. Menos f cuartos. Sumatorio de momentos en x es 0. Ahora x está de aquí a aquí. Es decir, que te queda que f cuartos por x menos f medios más el momento flector es 0. Es decir, que tu momento flector es igual a f medios menos f cuartos por x. ¿Vale? Una vez que ya tenemos calculado los cortes, vamos a representar y calcular cuánto vale la fuerza donde vale la grieta, que es aquí justo en 1 metro. Había una cota que estaba mal puesta que te ponía esto hasta aquí, pero el 1 metro es justo hasta aquí, hasta la grieta, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer espacio ya por ello. Mi diagrama de esfuerzos cortantes, mi diagrama de momentos flectores. Fíjate que la cortante vale lo mismo en toda la parte, vale siempre menos f cuartos, es decir, que es como una constante que es menos f cuartos. Menos f cuartos. Que sea negativa significa que se está cortando negativa, es decir, así. El momento flector, cuando x vale 0 es 0. Cuando x vale 0,4 me queda menos f cuartos por 0,4 sería menos 0,1. Hasta aquí más o menos. Menos 0,1f. Cuando das el salto te queda f medios menos f cuartos por 0,4, es decir, 0,5f menos 0,1f te queda 0,4f. Sube aquí hasta 0,4f. Y cuando estás justo en 2 te queda f cuartos por 2 es f medios menos f medios es 0. Es decir, que aquí pasa al 0 y esto baja aquí. Esto es más de vigas que de grietas, pero ya te tienes que acordar que aquí hay un salto en el diagrama de momentos flectores porque aquí tengo un momento puntual. Como aquí no tengo momentos, aquí tengo una fuerza, este empieza en 0 y acaba en 0. Siempre que tengas una fuerza hacia arriba, este RAI que hemos dicho que valía menos f cuartos implica que mi diagrama de cortantes pega un salto hacia abajo de menos f cuartos. Y luego pega otro salto hacia arriba porque aquí en RC tengo una fuerza de f cuartos que me cierra el diagrama. Como el diagrama de cortantes representa la pendiente del diagrama de momentos, se supone que como esta línea es constante, bueno, se supone no es así. Esta línea y esta línea son paralelas porque están representando con la misma pendiente. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que me interesa saber es cuánto vale la tensión justo en el punto A. Vale, primero, este me ha quedado negativo. Negativo significa que se está doblando así. Y positivo significa que se está doblando al revés, ¿vale? Es decir, ¿cuánto vale el momento flector justo en la grieta? Pues la grieta es cuando estoy en 1 metro, que es el punto B, este que te estaba diciendo, no, el punto B era aquí, este momento, ¿vale? Es el momento flector en la grieta. Pues el momento flector, voy a llamarlo en A, ¿vale? Porque es el de la grieta. Sería igual, sustituyendo por 1, ¿no? Porque si de aquí a aquí hay 0,4, de aquí a aquí hay 1, pues esto estoy entre 0,4 y 2, es decir, que tendría que usar esta fórmula de aquí. F cuartos menos f medios, perdona, menos f cuartos por 1 sería f cuartos, es decir, 0,25 f.
como estoy ahora para calcular la tensión, que es lo que me faltaba, utilizaré la ley de Navier, que dice que sigma es igual a menos el momento flector por I partido por IZ. Es decir, será igual a menos 0,25 F multiplicado por la distancia del eje neutro. Te recuerdo que el eje neutro pasa justo por la mitad. La distancia del eje neutro sería 0,2 entre 2, pero hacia abajo, es decir, sería menos 0,1 por menos 0,1 partido por el momento de inercia, que es 1/12 de la base, que son 0,1, por la altura al cubo, que son 0,2 elevado al cubo. Es decir, que me queda que la tensión que está sufriendo la grieta son... Voy a ponerlo aquí. La tensión que está sufriendo la grieta son... Fíjate que el menos con el menos se hace más, es decir, que está trabajando a tracción, y son 0,25 F, 0,25 F por 12 partido por 0,2 elevado al cubo, que son 375 F, ¿vale? En principio esto, como lo estoy poniendo todo en el sistema internacional, me está quedando en pascales. Para pasar a megapascales lo que hago es dividir entre 1.000.000. Lo más sencillo es, como esto estaba en el sistema internacional, en principio esta F te está saliendo en newtons. Es decir, que si yo divido este 375 entre 1000 me queda 0,375, y si la F, que está en newtons, la divido entre 1000, me queda que ahora está en kilonewtons. Es decir, que la tensión sería igual a 0,375 F megapascales. Y sabiendo esto, ya puedes aplicar la que te estaba dando aquí, lo que te estaba diciendo. Es decir, que K y C, que son 20 megapascales por raíz de metro, partido por el coeficiente de seguridad, que son 2, debería ser mayor o igual, vamos a ponerle el igual, a 1,4 por la tensión, que son 0,375 F, por la raíz cuadrada de pi y por A. Como está esto, el K y Z lo está dando en megapascales raíz de metro, la grieta tiene que estar en metros. Si son 10 milímetros, dirás que eso son 0,01 metros. Es decir, que F te queda, que son 10 partido por 1,4 por 0,375 por la raíz cuadrada de pi por 0,01, que te sale 107,46 kilonewtons. Y eso es lo que te estaba pidiendo el problema. Si yo quisiera ser un poquito mal pensado y retorcido, pondría este problema exactamente igual y te diría, vale, pero además te pongo una grieta aquí y una grieta aquí. Y tú tendrías que ver en qué cambia el problema. En principio tú podrías pensar, vale, pues lo que voy a hacer es calcular cuánto vale la tensión en cada una de estas grietas. Entonces calcular cuánto vale la tensión mayor y con esa trabajo, ¿vale? Como si fuera un factor limitante. Pero te tienes que fijar aún un poquito más. Si aquí, en este, entre 0 y 0,4, tengo un momento flector negativo y esta grieta me la has pintado por debajo del eje neutro, como estoy un momento negativo significa que está trabajando a compresión. Y una grieta a compresión no se va a romper, no se va a estirar. Es decir, que te da exactamente igual. No te afecta, ¿vale? Lo mismo te pasa con esta otra grieta última que te he pintado aquí. ¿Por qué? Porque el momento flector es positivo, por lo tanto, si estoy por encima del eje neutro, está trabajando a compresión y no te afecta, ¿vale? Ten cuidado con esas cosas y nada, pues hasta aquí.